San Casimiro. Era una noche de invierno en el castillo de Cracovia. El viento golpeaba los muros de piedra con una fuerza que parecía querer arrancar las ventanas de sus marcos, y dentro de aquella fortaleza, en una habitación apenas iluminada por la llama temblorosa de unas velas, un joven de apenas 25 años yacía sobre una cama sencilla, cubierto con mantas que no lograban devolver el calor a su cuerpo consumido. Sus labios, pálidos y agrietados, murmuraban una oración que repetía desde hacía semanas, un himno antiguo dedicado a la Virgen María, y sus manos, delgadas como ramas de sauce en otoño, sostenían contra el pecho un pergamino gastado, donde estaban escritas las palabras de aquel canto que era su refugio, su consuelo y su despedida. Los médicos de la corte habían agotado ya todos sus remedios. Los nobles que rodeaban al enfermo intercambiaban miradas de impotencia, y el rey, su propio padre, uno de los monarcas más poderosos de Europa, permanecía de pie junto a la puerta, con los ojos enrojecidos, incapaz de hacer nada por salvar a su hijo, porque aquel joven que se apagaba lentamente no era un monje ni un ermitaño, no era un predicador ni un misionero, sino un príncipe, heredero de 2 coronas, destinado desde su nacimiento a gobernar naciones enteras. Y sin embargo, había elegido otro camino, un camino que nadie en la corte entendía del todo, un camino que desconcertaba a los consejeros, frustraba a los diplomáticos y hacía llorar a su madre. Aquel joven era Casimiro, segundo hijo del rey Casimiro IV de Polonia y de Isabel de Habsburgo, y su historia, la que esta noche vamos a recorrer juntos, es una de las más hermosas y conmovedoras que se hayan contado sobre un alma que, habiendo nacido para el trono, decidió vivir para algo mucho más grande. Para entender quién fue Casimiro, es necesario trasladarse al corazón de Europa en el siglo XV, una época que hoy nos parece lejana y brumosa, pero que fue tremendamente viva, agitada y llena de contrastes. Europa atravesaba un periodo de transformaciones profundas. El Renacimiento comenzaba a florecer en Italia, con sus artistas, sus filósofos y sus nuevas formas de entender el mundo. Pero más al norte, en las tierras que hoy conocemos como Polonia, Lituania, Hungría y los territorios bálticos, la vida era diferente. Allí, el invierno duraba meses, los bosques eran espesos y oscuros, y las fronteras estaban constantemente amenazadas por ejércitos rivales, por incursiones de pueblos vecinos y por las ambiciones de otros reinos que buscaban expandir su poder. En ese escenario, la dinastía de los Jagellón, a la que pertenecía Casimiro, era una de las familias más influyentes del continente. Su padre, el rey Casimiro IV, gobernaba un vasto territorio que se extendía desde el mar Báltico hasta las llanuras de Ucrania, y su madre, Isabel de Habsburgo, era hija del emperador Alberto II, lo cual convertía a esta familia en un nudo de alianzas y de expectativas políticas de primera magnitud. Tener un hijo en aquella casa no era simplemente una bendición familiar, era un acontecimiento estratégico. Cada nacimiento significaba una nueva pieza en el tablero del poder europeo. Cada príncipe y cada princesa estaba llamado a cumplir una función, a casarse con alguien conveniente, a ocupar un trono, a sellar un pacto. Y Casimiro, nacido el 3 de octubre de 1458, no era la excepción. Desde que abrió los ojos al mundo, su destino ya estaba trazado en los mapas de la diplomacia. La infancia de Casimiro transcurrió entre los muros del castillo de Wawel, en Cracovia, una ciudad que por entonces era la capital del Reino de Polonia y uno de los centros culturales más importantes de Europa Oriental. Cracovia tenía una universidad prestigiosa, mercados bulliciosos, iglesias magníficas y una vida cortesana que combinaba la rudeza militar con los primeros aires del humanismo. Los hijos del rey crecieron rodeados de tutores, clérigos, consejeros y maestros de armas. Pero entre todos los hermanos, Casimiro destacó desde muy pequeño por algo que no se enseñaba en ninguna lección de estrategia ni en ningún manual de gobierno. Había en él una sensibilidad diferente, una inclinación natural hacia la oración, hacia el silencio, hacia los gestos de compasión que no eran habituales en un niño de su posición. Mientras sus hermanos practicaban esgrima o aprendían el arte de la cetrería, Casimiro buscaba momentos para retirarse a la capilla del castillo.
Mientras los demás príncipes se entusiasmaban con los torneos y las cacerías, él pedía que le leyeran las vidas de los santos y preguntaba con una curiosidad sincera cómo era posible que alguien renunciara a todo por amor a Dios. Sus tutores, entre los que se encontraba el célebre historiador y diplomático Jan Dugos, un hombre de enorme cultura y fe profunda, advirtieron pronto que Casimiro no era un príncipe común. Dugos, que además de cronista era un sacerdote comprometido con la educación moral de los jóvenes, encontró en el pequeño príncipe un alumno extraordinario, no por su ambición de poder, sino por su hambre de verdad, de belleza interior y de una vida coherente con lo que creía. Y así fue creciendo Casimiro, entre dos mundos que tiraban de él con fuerza. Por un lado, el mundo de la corte, con sus protocolos, sus banquetes y sus negociaciones. Por otro, el mundo interior que él construía día a día, hecho de oración, de lectura espiritual, de visitas discretas a los pobres y de una devoción mariana que fue convirtiéndose en el centro de su existencia. Hay algo profundamente tierno en imaginar a este niño, que luego fue adolescente y luego joven, arrodillado en las frías losas de la capilla, mientras afuera los cortesanos discutían tratados y alianzas. No era rebeldía lo que sentía, era simplemente que su corazón latía con otro ritmo, y por más que intentaran ajustarlo al compás de la política, él volvía siempre a ese lugar silencioso donde sentía que la vida tenía un sentido más profundo. Pero la paz interior de Casimiro fue puesta a prueba muy pronto. Cuando apenas tenía 13 años, su padre tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, o al menos eso intentó. En el reino de Hungría se había producido una crisis sucesoria. Un grupo de nobles húngaros, descontentos con su monarca, ofrecieron la corona a la dinastía Jagellón, y el rey Casimiro IV vio en aquella oferta una oportunidad extraordinaria para expandir su influencia. La persona elegida para reclamar ese trono fue el joven Casimiro. Con apenas 13 años, el príncipe fue puesto al frente de un ejército y enviado hacia Hungría para hacerse con el poder. Imaginemos por un momento esa escena. Un adolescente, delgado, de mirada profunda y carácter reflexivo, cabalgando al frente de columnas de soldados, atravesando caminos embarrados bajo cielos grises, rodeado de capitanes curtidos en batallas que probablemente lo miraban con una mezcla de respeto formal y escepticismo. Casimiro no quería estar ahí, no había pedido aquella misión, no sentía ninguna inclinación por la guerra ni por la conquista, pero era un príncipe, y en aquella época un príncipe obedecía a su padre, sobre todo si ese padre era rey. La campaña militar fue un fracaso. Las fuerzas húngaras leales al rey Matías Corvino resistieron con firmeza, los aliados prometidos no aparecieron y el ejército polaco, mal abastecido y desmoralizado, tuvo que retirarse sin haber logrado nada. Casimiro regresó a Polonia humillado a los ojos del mundo, pero en su interior algo había cambiado. Aquella experiencia, lejos de endurecerlo o de despertar en él la sed de revancha que un príncipe guerrero habría sentido, confirmó lo que ya intuía desde niño. El poder terrenal, con su violencia, sus intrigas y sus decepciones, no era su camino. Y aquí, querido oyente, antes de continuar con esta historia que apenas comienza a desplegarse, quiero pedirte algo. Quiero invitarte a que hagas una pausa, no en la historia, sino en tu mente. Detente un instante, piensa en todo lo que has vivido hoy, en las conversaciones, en las preocupaciones, en el ruido constante que nos rodea desde que amanece hasta que anochece. Las pantallas, las notificaciones, las prisas, las voces que nos piden atención desde todos los rincones, todo eso puede quedar fuera ahora. Lo que estás escuchando no es un relato más para pasar el rato. Es la historia verdadera de un ser humano que vivió, que sintió, que luchó con sus propias contradicciones y que encontró una luz que todavía brilla después de más de 500 años. Y si esta historia ha llegado hasta ti esta noche, quizá no sea casualidad. Así que te invito, con todo el cariño del mundo, a que si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal, Dormir Profundo con Historias Católicas, para que sigamos caminando juntos por estas vidas que tienen tanto que enseñarnos. Déjanos un me gusta, porque cada gesto de apoyo nos permite seguir trayendo estos relatos noche tras noche. Y si te apetece, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá donde te encuentras. Nos encanta saber que en este mismo instante hay alguien en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Madrid, en Lima o en cualquier otro lugar del planeta escuchando la misma historia bajo el mismo cielo estrellado.
Ahora, ponte cómodo, acomoda tu almohada, respira despacio, con calma, deja que el aire entre y salga sin prisa, y prepárate para seguir escuchando, porque la vida de San Casimiro tiene todavía mucho que revelarnos y lo que viene es aún más hermoso. Si el sueño te va envolviendo, déjate llevar sin resistencia, que la historia seguirá aquí, acompañándote como una brisa suave, y nosotros continuaremos contándola con el mismo cariño con el que comenzamos. Decíamos que Casimiro había regresado de Hungría transformado. El fracaso militar, que para cualquier otro príncipe habría sido una herida en el orgullo, fue para él una liberación. A partir de ese momento, su determinación de vivir según los dictados de su conciencia se hizo más firme, más clara, más irreversible, y esa determinación se manifestó de maneras que asombraron a toda la corte. Para empezar, Casimiro adoptó un estilo de vida que resultaba incomprensible para quienes lo rodeaban. En una época en la que los príncipes competían por la suntuosidad de sus ropas, por la riqueza de sus banquetes y por el lujo de sus aposentos, Casimiro eligió la sencillez. Vestía con ropas modestas, muy por debajo de lo que su rango exigía, dormía poco, y según cuentan las crónicas, muchas noches se levantaba de su cama para ir a rezar a la puerta de las iglesias, incluso cuando estaban cerradas, arrodillándose sobre la nieve o sobre el suelo helado, esperando a que abrieran al amanecer. Comía con frugalidad, no por vanidad ascética, sino porque sentía que su cuerpo no necesitaba más de lo justo, y que cada exceso era una distracción del verdadero alimento de su alma. Y dedicaba largas horas a la oración, especialmente a la devoción mariana que había marcado su vida desde la infancia. Hay un himno en particular que se convirtió en su compañero inseparable, un canto latino dedicado a la Virgen María, que lleva por título Omni Die Dic Mariae, que podría traducirse como Cada día alaba a María. Casimiro lo recitaba con tanta frecuencia y con tanta devoción que terminó siendo conocido como su oración personal, su sello espiritual, la melodía invisible que acompañaba cada uno de sus pasos, pero sería un error pensar que Casimiro era un soñador desconectado de la realidad. Todo lo contrario, cuando su padre le encomendaba tareas de gobierno, las cumplía con una competencia y una rectitud que sorprendían a propios y extraños. Durante un tiempo, el rey lo envió a Lituania como su representante y allí Casimiro gobernó con una combinación de justicia y misericordia que le ganó el respeto de nobles y campesinos por igual. Escuchaba con paciencia las quejas de los más humildes, intervenía personalmente para corregir abusos de poder y se negaba a participar en las componendas y sobornos que eran moneda corriente en la administración de aquellos tiempos. Los cronistas de la época cuentan que la gente común, los campesinos, los artesanos, las viudas y los huérfanos encontraban en Casimiro a un príncipe que los miraba con los ojos de quien ve en cada persona una dignidad sagrada. No era condescendencia ni caridad superficial, era una convicción profunda de que gobernar significaba servir y que el poder solo tenía sentido cuando se ponía al servicio de los más vulnerables. Duerme profundo esta noche sabiendo que hubo un tiempo en que un joven príncipe entendió que la verdadera grandeza no está en los tronos ni en las coronas, sino en la capacidad de ver al otro como hermano. Sin embargo, la corte no compartía esa visión. Para los consejeros del rey, Casimiro era un problema, un príncipe que no quería casarse, que no buscaba alianzas matrimoniales, que rechazaba las propuestas de matrimonio que llegaban de las principales casas reales de Europa, era una anomalía peligrosa. El matrimonio era la herramienta política por excelencia de la época, el cemento con el que se construían las alianzas entre reinos, y un príncipe soltero era un recurso desperdiciado, una oportunidad perdida. Su padre insistió una y otra vez. Le presentaron candidatas de las familias más ilustres del continente, princesas hermosas, cultas, políticamente convenientes, pero Casimiro declinó todas las propuestas con una firmeza que no admitía discusión. No lo hacía por desprecio a las mujeres ni por falta de sensibilidad afectiva. Lo hacía porque había tomado una decisión que nacía de lo más hondo de su ser. Había consagrado su pureza a Dios, había hecho de su castidad una ofrenda voluntaria, un acto de amor que para él tenía más valor que cualquier alianza política. Y esa decisión,
que hoy puede resultar difícil de comprender en un mundo que mide el éxito por otros parámetros, fue para Casimiro la expresión más auténtica de su libertad. No era una renuncia, era una elección. La elección de amar de una manera diferente, de entregar su corazón entero a aquello que consideraba lo más verdadero y lo más bello. Los conflictos con su padre se hicieron más intensos con el paso de los años. El rey Casimiro IV era un hombre pragmático, un gobernante hábil que entendía el mundo en términos de poder, territorios y alianzas. Amaba a su hijo, sin duda, pero no lograba comprender sus decisiones. Para él, la piedad de Casimiro era admirable hasta cierto punto, pero cuando interfería con los intereses del reino, se convertía en un obstáculo. Hubo discusiones, presiones, momentos de tensión en los que el joven príncipe tuvo que sostener su posición frente a la autoridad más poderosa que conocía, la de su propio padre, y lo hizo siempre con respeto, sin alzar la voz, sin caer en la rebeldía adolescente ni en el desafío provocador. Simplemente decía que no podía hacer lo que su conciencia le impedía y se mantenía firme con una serenidad que desarmaba a quienes intentaban presionarlo. Esa fortaleza interior, esa capacidad de resistir sin agredir, de mantenerse fiel a sus convicciones sin romper los lazos de amor y de respeto hacia su familia, es quizás uno de los rasgos más admirables de Casimiro. No era un rebelde, era un hombre libre, y su libertad nacía precisamente de su fe. Mientras estos conflictos se desarrollaban en la intimidad de la corte, la salud de Casimiro comenzó a deteriorarse. Desde su adolescencia había mostrado signos de una constitución frágil. Los inviernos largos y severos de Polonia, las horas pasadas en oración sobre el suelo helado, las vigilias nocturnas y la austeridad de su vida habían ido minando un cuerpo que nunca fue robusto. Los médicos de la época diagnosticaron lo que probablemente era tuberculosis, esa enfermedad silenciosa y tenaz que consumía lentamente a sus víctimas, robándoles el aliento, el color y la fuerza. Casimiro comenzó a toser, a perder peso, a sentir un cansancio que no se aliviaba con el descanso, y sin embargo, lejos de abandonar sus prácticas de oración y de servicio, las intensificó, como si supiera que el tiempo se acortaba, como si cada día fuera un regalo que no podía desperdiciar. Seguía levantándose antes del amanecer para rezar, seguía visitando a los pobres, seguía cumpliendo con sus deberes de gobierno cuando su padre se lo pedía. Pero quienes lo veían de cerca notaban que algo había cambiado en su mirada. Había en sus ojos una luminosidad diferente, una paz que no pertenecía a este mundo, como si ya estuviera contemplando algo que los demás no podían ver. Duerme profundo, que esta historia sigue envolviéndote como una manta cálida en una noche de invierno. La enfermedad avanzó con una crueldad silenciosa. Casimiro fue trasladado al castillo de Grodno, en Lituania, con la esperanza de que el cambio de aires mejorara su estado. Pero la tuberculosis no entiende de castillos ni de esperanzas humanas. El joven príncipe seguía debilitándose, y a su alrededor, los que lo querían comenzaron a aceptar lo que él parecía haber aceptado ya desde hacía tiempo. La muerte se acercaba, y Casimiro la recibía no con miedo, sino con una serenidad que dejaba perplejos a quienes lo acompañaban. Cuentan las crónicas que en sus últimos días, cuando ya apenas podía incorporarse, pidió que le pusieran debajo de la cabeza el texto de su himno favorito, aquel Omni Didic Mariae, que había sido la banda sonora de su vida. Quería morir con aquellas palabras cerca de su corazón, como si fueran un puente entre este mundo y el que le esperaba. Y así, rodeado de oraciones y de lágrimas, con la nieve cubriendo los tejados del castillo y el silencio de la noche lituania envolviéndolo todo, Casimiro cerró los ojos por última vez. Tenía 25 años. Era el 4 de marzo de 1484, 25 años. Una vida que, medida por los estándares del mundo, podría parecer incompleta, truncada, incluso desperdiciada. Un príncipe que no llegó a reinar, que no se casó, que no conquistó territorios ni ganó batallas. Y sin embargo, la huella que dejó Casimiro fue más profunda y más duradera que la de muchos reyes que gobernaron durante décadas. Porque lo que Casimiro demostró con su vida fue algo que trasciende las épocas y las circunstancias. Demostró que la verdadera nobleza no depende del nacimiento ni del título, sino de la calidad del corazón. Demostró que se puede vivir en medio del poder sin corromperse,
que se puede habitar un palacio y mantener el alma limpia, que se puede ser príncipe y al mismo tiempo ser siervo de los más necesitados. Y demostró, sobre todo, que la juventud no es un impedimento para la santidad, sino quizás su terreno más fértil, porque los jóvenes tienen esa capacidad única de entregarse sin reservas, de amar sin cálculos y de creer con una intensidad que los años a veces van apagando. Después de su muerte, la fama de santidad de Casimiro se extendió rápidamente. Los fieles comenzaron a acudir a su tumba buscando consuelo, esperanza y la intercesión de aquel joven que había vivido como un santo en medio de una corte real. Se reportaron gracias y favores atribuidos a su intercesión, y la devoción popular creció con una fuerza que ni los más escépticos podían ignorar. La Iglesia, siempre prudente en estos asuntos, inició el proceso de investigación de su vida y de los hechos extraordinarios que se le atribuían. Y cuando su tumba fue abierta, muchos años después de su muerte, se encontró su cuerpo en un estado de conservación que asombró a todos los presentes. Junto a él estaba el pergamino con el himno a la Virgen María, aquel Omni Dei Dic Mariae que había sido su compañero fiel hasta el último suspiro. Ese hallazgo conmovió profundamente a quienes lo presenciaron, porque era como si Casimiro, incluso después de la muerte, siguiera aferrado a lo que más había amado en vida. Su canonización fue confirmada por el Papa León X, y Casimiro fue declarado patrono de Lituania y de la juventud. Su fiesta se celebra el 4 de marzo, el día de su muerte, que para la fe cristiana no es un final sino un nacimiento. En Vilna, la capital de Lituania, se levantó una capilla en su honor, donde su imagen preside un espacio de oración que durante siglos ha sido refugio de peregrinos, de enfermos y de almas buscadoras. Y en Polonia, su memoria sigue viva como un recordatorio de que la santidad puede florecer en cualquier lugar, incluso en las estancias de un palacio real. Hay algo profundamente consolador en la historia de San Casimiro. Su vida nos recuerda que no hace falta realizar grandes hazañas para dejar una huella en el mundo. No hace falta cruzar océanos ni liderar ejércitos. A veces, la mayor heroicidad consiste simplemente en ser fiel a lo que uno cree, en mantener la coherencia entre lo que se siente y lo que se vive, en resistir las presiones del entorno sin perder la dulzura ni la compasión. Casimiro lo hizo en un contexto que hacía su elección especialmente difícil. Nació en la cuna del poder, creció rodeado de tentaciones y sin embargo encontró la manera de ser él mismo, de vivir según su verdad más profunda, de amar con una intensidad que el tiempo no ha podido apagar. Duerme profundo, que el ejemplo de este joven príncipe nos acompaña como una estrella que brilla suavemente en la oscuridad de la noche. Pensemos por un momento en lo que significó para Casimiro crecer en aquella familia. 3 hermanos, todos destinados a cumplir funciones estratégicas en el tablero político europeo. 4 de ellos llegaron a ser reyes. Su familia era una máquina de poder, y en medio de esa maquinaria, un joven que prefería la compañía de los pobres a la de los embajadores, que encontraba más consuelo en un himno mariano que en una victoria militar. No es difícil imaginar las miradas de incomprensión, los comentarios susurrados en los pasillos del castillo, porque Casimiro no encajaba, y en las cortes reales del siglo XV no encajar podía ser peligroso. Pero él nunca se dejó intimidar, no porque fuera insensible a la opinión ajena, sino porque tenía una brújula interior que le señalaba el norte con una claridad que no admitía dudas. Casimiro no buscó la confrontación ni el escándalo. Su resistencia fue silenciosa, constante y profundamente humana. La resistencia de quien vive de acuerdo con sus convicciones, sin hacer aspavientos pero sin ceder un milímetro. Cuando le proponían un matrimonio ventajoso, declinaba con cortesía y firmeza. Cuando le asignaban una tarea de gobierno, la cumplía con excelencia sin perder de vista sus prioridades. Esa coherencia callada, esa fidelidad sin alaracas, es quizás la forma más difícil de valentía, porque no tiene la adrenalina del heroísmo público. Es la valentía del día a día, la que se ejerce en los momentos que nadie ve, en las noches en las que uno se arrodilla a rezar mientras el mundo entero duerme. Y hablando de noches, hay una imagen de Casimiro que quiero compartir contigo antes de que el sueño termine de envolverte. Imagina una madrugada de invierno en Cracovia. La ciudad duerme bajo una capa de nieve, las calles están vacías, y frente a la puerta cerrada de una iglesia, arrodillado sobre el hielo, hay un joven con las manos juntas
y los ojos cerrados, rezando en voz baja. No hay nadie que lo vea, no hay nadie que lo aplauda. Es solo él y su Dios, en el silencio más puro. Y en ese silencio, en esa soledad voluntaria, Casimiro encuentra algo que todo el calor de los salones reales no podría darle. Encuentra la presencia de lo sagrado, la certeza de ser amado sin condiciones, la paz de saber que su vida tiene un sentido que va más allá de los títulos y las posesiones. Esa imagen es el retrato más fiel de quién fue realmente este santo, un buscador de lo invisible, un amante de lo eterno, un joven que entendió que la riqueza verdadera no se guarda en cofres sino en el corazón. Pero hay otro aspecto de la vida de Casimiro que merece ser contado con detenimiento, y es su relación con los más pobres y desamparados de su tiempo. En una época en la que los nobles apenas miraban a los campesinos y en la que la distancia entre ricos y pobres era un abismo infranqueable, Casimiro cruzó esa frontera con una naturalidad que dejaba boquiabiertos a quienes lo presenciaban. No se limitaba a dar limosnas desde la seguridad de su posición. Se acercaba personalmente a los enfermos, visitaba a los presos, se sentaba a escuchar las penas de quienes no tenían voz en aquella sociedad. Hay relatos que cuentan cómo Casimiro, durante su estancia en Lituania, recorría las aldeas más remotas, entraba en las casas más humildes y se interesaba por las necesidades concretas de cada familia. No era un gesto calculado ni una estrategia política. Era el fruto natural de una fe que le enseñaba a ver en cada rostro humano el reflejo de lo divino. Para Casimiro, servir a los pobres no era una obligación ni una penitencia, era un privilegio, una forma de encuentro con Dios que le llenaba el alma de una alegría que ningún festín cortesano podía igualar. Duerme profundo, que las historias de compasión tienen el poder de sanar el alma incluso mientras descansamos. Esa cercanía con los más necesitados fue también lo que hizo que Casimiro fuera recordado con tanto cariño después de su muerte. No fueron los nobles ni los obispos quienes primero impulsaron su causa de santidad, sino el pueblo llano, los campesinos, los artesanos, las madres que habían visto cómo aquel príncipe se detenía a acariciar a sus hijos, los ancianos que habían recibido de sus manos una manta o un pedazo de pan. Fue esa devoción popular, espontánea y genuina, la que mantuvo viva la memoria de Casimiro durante los años que siguieron a su muerte y la que finalmente llevó a la Iglesia a reconocer oficialmente lo que todos ya sabían en su corazón. El legado de San Casimiro es rico en enseñanzas que siguen siendo actuales. Su vida nos habla de la importancia de la autenticidad, de no traicionar la propia verdad aunque el mundo entero espere de nosotros algo diferente. Él pudo haber sido un rey exitoso, un estratega brillante, tenía la inteligencia y los recursos para ello, pero eligió otro camino, no porque el primero fuera malo, sino porque no era el suyo. Y en esa elección dejó una marca más profunda que la de muchos monarcas, cuyas conquistas han sido olvidadas. Su vida también nos enseña que el poder y la bondad no son incompatibles. Casimiro ejerció la autoridad con justicia y misericordia, demostrando que gobernar puede ser una forma de servicio, y sobre todo, su historia nos habla de la belleza de una vida vivida con intensidad interior. 25 años es apenas un parpadeo, y sin embargo, la vida de Casimiro fue más plena y significativa que la de muchos que vivieron el triple, porque la plenitud no se mide por la duración, sino por la profundidad del amor invertido en cada momento. La devoción a San Casimiro se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, especialmente en Polonia y Lituania, donde su figura es un símbolo de identidad y de resistencia espiritual. Durante los largos siglos de dominación que sufrieron ambos países, la memoria de Casimiro fue un faro de esperanza, un recordatorio de que la verdadera fortaleza de un pueblo reside en sus valores y en la calidad de sus almas. Duerme profundo, que la historia de San Casimiro va llegando a su puerto, como un barco que encuentra por fin aguas tranquilas después de una larga travesía. Y es que hay algo en la figura de Casimiro que resulta especialmente cercano y accesible. No fue un mártir que murió en circunstancias dramáticas, no fue un fundador de órdenes religiosas que transformó la estructura de la Iglesia, no fue un teólogo que escribió tratados influyentes ni un misionero que evangelizó tierras lejanas. Fue simplemente un joven que vivió con coherencia, que amó con pureza y que murió con paz. Y quizás por eso su ejemplo resulta tan inspirador.
porque nos demuestra que la santidad no es algo reservado a los superhéroes espirituales, sino que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a tomarse en serio su propia vida interior. Cuando Casimiro murió en aquella habitación del castillo de Grodno, con el pergamino de su himno mariano bajo la cabeza, dejó tras de sí algo que ningún testamento podía contener. Dejó el ejemplo de una vida que, aunque breve, fue completa en el sentido más profundo. Una vida en la que cada día fue vivido con intención, con amor y con la conciencia de que hay algo más grande que nosotros mismos. Y esta noche, mientras el sueño va cerrando suavemente tus ojos, quiero que te lleves contigo esa imagen. La imagen de un joven príncipe arrodillado en la nieve, rezando en silencio, con el corazón lleno de una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz está disponible para ti también. No necesitas ser príncipe ni santo para encontrarla. Solo necesitas, como Casimiro, abrirte a ella con sinceridad y dejarla entrar. Ahora, como cada noche en este canal, cerremos juntos con una oración inspirada en el ejemplo de San Casimiro. Señor, esta noche me presento ante ti con el corazón abierto, como Casimiro se presentaba ante ti cada madrugada, en el frío y en el silencio, sin más adorno que su fe desnuda. Te pido que me concedas algo de su valentía silenciosa, esa capacidad de mantenerme fiel a lo que creo incluso cuando el mundo me empuja en otra dirección. Te pido que me regales algo de su ternura, esa mirada capaz de descubrir tu rostro en los más pequeños, en los más olvidados, en los que nadie mira. Te pido que me enseñes a vivir cada día con la intensidad con la que Él vivió los suyos, no con prisa ni con ansiedad, sino con la gratitud serena de quien sabe que cada momento es un regalo. Virgen María, a quien Casimiro cantó con tanta devoción durante toda su vida, acompáñame esta noche mientras descanso. Que tu manto maternal me cubra como cubrió a aquel joven príncipe en sus noches de oración. Que tu intercesión me traiga la paz que necesito y que tu ejemplo me inspire a vivir con sencillez, con amor y con esperanza. San Casimiro, príncipe de Polonia y siervo de los pobres, ruega por nosotros. Ruega por todos los que esta noche buscamos descanso para el cuerpo y alimento para el alma. Ruega por los jóvenes que buscan su camino en un mundo confuso, por los que sufren en silencio, por los que han perdido la esperanza. Y acompáñanos mientras el sueño nos va envolviendo, recordándonos que la vida, por breve que sea, puede ser inmensamente hermosa cuando se vive con el corazón puesto en lo que de verdad importa. Amén. Y así, querido oyente, llegamos al final de esta historia. Gracias por habernos acompañado esta noche, por haber caminado con nosotros por la vida de San Casimiro, por haber dejado que sus palabras y su ejemplo entraran en tu corazón. Si esta historia te ha hecho bien, te invitamos a dejarnos un me gusta y a suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir trayéndote estos relatos que alimentan el alma y acompañan el descanso. Mañana nos espera otra historia, otra vida, otro ejemplo luminoso. Pero por ahora, déjate llevar por el sueño, descansa como se merece tu cuerpo y tu espíritu y recuerda que nunca estás solo en la oscuridad de la noche. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.